1. Los personajes perfectos. Son personajes sin ninguna característica negativa. Se podría decir que es de los primeros errores que se cometen a la hora de escribir una historia estilo diario. Por lo regular este tópico se debe a que el autor ve a su personaje como algún tipo de alter ego, debido a que trata de crear una conexión empática entre su personaje y consigo mismo. Por otra parte se podría decir que son personas egocéntricas, las cuales tienen la creencia de que el personaje que siempre gana es el más impresionante. Dejando de lado la característica más importante, la del ser humano. 2. La princesa en el castillo. Este tipo de trato hacia un personaje que se supone debe ser necesario, es por lo regular una simple excusa para tanto generar una trama como para alargarla. Muchas veces sirve en campos como los videojuegos, los cuales cuentan con otras características para justificar su exploración completa, sin la necesidad de explorar a dichos personajes. Pero cuando tratamos con un campo como la literatura, los personajes a rescatar que no se les ofrece un aspecto de personalidad, por lo regular terminan en un fiasco que no acaba de justificar el hecho de que X personaje arriesgue su vida por los mismos. Al menos que entre la narración inicial se vea justificado, pero eso solo funciona en libros infantiles y estos son niños tratando de escribir como adultos. Tomarlo como sarcasmo. Un ejemplo muy claro de esto, son Jonathan, que representa el caballero de brillante armadura, y Kelly y Cedric, que en sí representan a la princesa. 3. Personaje inmortal. El protagonista siempre resucita, a pesar de que haya sido lastimado en magnitud. Este es un tipo de defecto en una escritura, la cual excusa que el personaje sí sale herido, pero se cura en poco después de eso. Diría la mayoría que es por la posesión de poderes mágicos, los cuales pueden curar de forma veloz una cierta inmortalidad que actúa como una maldición y bla, bla, bla. Les da miedo herir permanentemente a su personaje, porque simplemente les atemoriza terminar su historia, alargándola hasta el punto de hacerla fastidiosa y además predecible. Cuando le das ciertas oportunidades a un personaje, se pierde el temor de que éste vaya a morir, y las escenas de peligro pasan a ser no más que una pantomima. 4. Los personajes sensuales. No puede faltar entre el elenco, el personaje sexy o la pechugona de turno. No está mal emplearlos, pero toma en cuenta que esto es literatura y no un pinche anime, que nos deja solo calientes esperando acción. Si vas a prometer sexo metiendo este tipo de personajes, lo más normal del mundo es que en algún momento ocurra algo, lo cual sería infantil y poco profesional. Lo digo porque algunas personas no saben cómo tratar el tema del sexo. Volviendo a mi punto, no puedes escribir sobre lo que no conoces. Hay ocasiones donde se les puede romper el estereotipo a esos personajes y hacerlos algo más de lo que aparentan. Cuando se mete un personaje estereotipado, puede representar dos cosas. 1. Falta de creatividad para crear algún personaje con más personalidad. 2. Alguien que sabe lo que hace al meterlos y explotarlos. 5. Apocalipsis. En sí esto no es un error, es solo que algunos no saben cómo tratarlo y terminan cayendo en estereotipos escribiendo sobre lo que han visto en otras historias, o sobre lo que conocen, convirtiendo la trama en algo predecible o de poca sustancia. Se disuelve la ONU y todo se va al carajo, instantáneamente, sin dar la posibilidad de que la sociedad se organice con un plan de acción para reducir los daños. Empiezan los saqueos, ataques con misiles, lanzan una bomba nuclear en algún lugar sin razón aparente, como si el ejército fuera tan pendejo como para hacer algo así. La radiación hace mutar a las personas convirtiéndolas en zombies, e irónicamente el ejército cae antes que tu profesora de química, tu amigo del colegio, y el señor que vende tacos. Este tipo de cosas arruinan de inmediato la sensación de que estás metido en algo serio, porque el acto de una puta bomba nuclear que pudo costar millones de dólares para que sea desperdiciada en una posición de poca importancia militar. ¿Soy el único que ve algo mal en ello? 6. El inútil ejército. Cuando la temática del diario es de un carácter semirrealista, cosas como el ejército es lo menos realista que hay. Lo explico, ¿de dónde viene la idea que la mayoría de soldados dispara a lo idiota a pesar de haber sido entrenados para disparar solo en momentos que saben que deben hacerlo? Esto ya es cuestión de una ignorancia sobre la capacidad total de ciertos entes para enfrentar a las situaciones que existen. Todo está muerto menos lo que conviene. Esto a veces acaba en una contradicción del autor, quien dice que todo acabó muriendo. Pero mágicamente aparecen animales y todo tipo de criatura natural en el entorno que se supone es imposible de vivir por sus carencias e inestabilidad del sitio. Esto se le llamaría una conveniencia argumental, si bien poco perceptible, una que no encuentra sus pies.
A menos que fueran explicadas se entendería, pero sabemos que la gente no acostumbra a explicar todo. 7. Poderes o habilidades únicas. Esto es tan viejo como el mero Hércules. Los poderes son de un carácter más que nada para representar un tipo de heroísmo griego, algo mucho más abstracto que lo que conocemos actualmente, que se basa en la capacidad de lograr grandes hazañas imposibles para el resto de mortales, aun con una moral dudosa. Esto también podría tomarse como una clara inclinación hacia el anime, debido a que la mayoría de los escritores de este tipo de historias son adolescentes. Aquí en los diarios viene la vuelta de tuerca de volver todo oscuro y maldito, tu poder está maldito, tu vida está maldita, y créanme que esto es una tontería porque nadie se lo iba a creer de todos modos. Esto tiene una explicación, son fans del diario de Jonathan. 8. Organizaciones secretas o grupos terroristas. Siempre existe el grupo de una sola característica, pueden estar locos, pueden tener un único objetivo el cual es extrañamente conveniente para joder al protagonista, ese tipo de grupos los cuales sus objetivos son intrascendentes. Los hay de todo tipo y siempre a la manga del autor, para que al momento del apocalipsis estos salgan a la luz. 9. Clichés del anime. Lo de los clichés del anime viene por lo regular de un punto fijo, donde el conocimiento narrativo tiene que anclarse a algo que el autor conozca. Ahí el autor se agarra de los clichés de otro material como una referencia para empezar a crear lo suyo. 10. Presentación. Hacer la presentación antes de iniciar la historia, creo, y no es por ofender, que las personas que meten una presentación de 30 segundos y a veces hasta más largas, son estúpidos. Al hacer eso solo están ahuyentando a su audiencia, pues no todos tenemos la paciencia para escuchar audioseries, y muchos solo queremos oír la historia. Pero si tú llegas y empiezas a pedirme likes y mi suscripción o a hablarme sobre lo mucho que te costó escribir tu clon de Naruto, créeme que me vas a perder en los primeros 15 segundos de vídeo. 11. Conformarse con tramas simples o repetitivas. Creo que lo más importante a la hora de escribir una historia, es ser lo más original posible. No te limites a escribir lo que todos escriben, que serían apocalipsis zombies. Como dije una vez en un vídeo, el apocalipsis puede ser interpretado en un centenar de formas, y está en tus manos la responsabilidad de crear algo propio, algo que sorprenda, algo que le agrade a la gente. No escribas por likes, escribe con la intención de que las personas que escuchen tu historia, se lleven una buena experiencia. 12. Copiarse del diario de Jonathan. Creo que perdí la cuenta de todas las historias que he escuchado en las que el capítulo 1, no es más que una copia muy descarada del ave que cayó, y yo me pregunto, ¿qué tienen estas personas en sus cabezas al pensar que una copia le va a gustar a la gente? Es como pensar que una parodia de Mad va a ser más apreciada que la serie o película original, jamás será así. Dime, ¿cómo pueden escribir copiándose del diario de Jonathan y luego llenarse la boca, diciendo que lo que escribieron es suyo? 13. Errores constantes en la producción. Como carencia de comas y puntos en el locuendo o el texto. El volumen de la música más alto que las voces, Esto es algo muy común en principiantes, y es obvio que es algo que irá mejorando con el tiempo, pero mira. Cuando las personas encuentran tu historia, ¿qué es lo que verán? El capítulo 1, ¿cierto? Y si el capítulo 1 es una caca, ¿qué crees que las personas van a pensar sobre el resto de la historia? Exacto, que es una caca. 14. Capítulos poco emocionantes y colmados de relleno. Es verdad que cuando una historia empieza, debe ir explicando todo lentamente, pero todas las series, películas, incluso caricaturas tienen sus momentos. El otro día en Fox, vi un comercial sobre las películas en el que decían que toda película tiene sus momentos de reflexión, momentos de acción, y momentos de tristeza o desesperación. Lo que quiero decir, es que el capítulo 1 de una historia debe tener por lo menos 5 minutos en los que se aclare de qué va, 5 minutos de acción o de peleas por supervivencia, y un final en suspenso. O sea, yo siempre he pensado que las mejores series son aquellas en las que cada capítulo termina dejándonos con ganas del siguiente, y pues, he notado que muy pocas audioseries tienen esto. 15. El protagonista consigue su amor platónico en el primer capítulo. A pesar del que el personaje al iniciar la historia deja claro su mala racha en el amor, esto cambia luego de los primeros 10 o 20 minutos. Sé que esto del que el protagonista sea un desafortunado en el amor, es seguro un intento del mismo escritor por retratarse en el personaje. Pero este mismo comete un error al hacer que consiga su amor platónico tan pronto.
simplemente no es realista, simplemente no puedes enamorarte de la primera persona que encuentres en la calle, y menos en un apocalipsis. 16. Usar la canción de Avival Pastoral. Esto es algo que me lo he tomado personal, pero eso no significa que no sea un error. Usar una canción que es de una de las audioseries más famosas, hace que tu historia parezca una copia con solo oírla. Además demuestra el poco interés que le pones, pues ni siquiera eres capaz de indagar para encontrar una mejor canción, que en verdad vaya con lo que escribes. 17. El estancamiento. Cuando solo te dedicas a escribir una historia y a sacar capítulo tras capítulo, sin innovar en algo mejor, demuestra tu poca creatividad. Demuestra que no estás hecho para esto. Un escritor debe ser una persona muy creativa y además original, porque si te dedicas a escribir se supone que tu supervivencia en el mundo 3D, depende de los libros que escribas. Pero si solo escribes basura, porque no tienes imaginación para crear nuevas premisas, créeme que terminarás viviendo debajo de un puente. O no, al menos que pertenezcas al 80% que escribe para sí mismo y no le importan las vistas, porque tiene tanto tiempo libre que lo gasta en escribir porquería que nadie verá, porque créeme, 20 o 30, o incluso 40 personas, no son nadie.